Primeras horas de la mañana, ajetreo de equipajes. Podría ser una excursión cualquiera dispuesta a emprender viaje. Que pase una muy buena semana. Son el primer grupo de participantes de los viajes sociales que, gracias a la Diputación de Valencia, las personas mayores pueden solicitar en los ayuntamientos de la provincia. Els ajuntaments estan col·laborant molt positivament perquè sabien que era un programa que podia afavorir a moltíssima gent del seu poble. Encara poden anar a apuntar-se a l'Ajuntament perquè encara queda molt d'estiu i a més després es començarem en setembre i octubre i podran continuar fent aquestes rutes tan fabuloses per la província de València. La Diputación por el Empleo Hotelero. Así se llama a esta iniciativa, por la que 30.000 personas mayores pueden disfrutar de los viajes de turismo social, a la vez que contribuyen a dinamizar el sector hotelero en los meses con menos turismo, con precios muy accesibles para 7 rutas. La Costera, Camp de Morvedre, Chulilla, Cofrentes, Utiel Requena, la Safor Valldigna y Costa de Valencia. La gente está muy contenta porque gracias a la Diputación de Valencia se está promoviendo todo lo que es el turismo de la Comunidad Valenciana, que es lo que yo les estoy repitiendo en el autobús, que todos hemos viajado fuera, hemos visto ciudades europeas, pero no conocemos lo nuestro. Entonces, aunque hay muchísimas personas que son de pueblos de la zona, han querido apuntarse a estos viajes del programa de bienestar social, pues para poder aprovechar la oportunidad de conocer la Comunidad Valenciana y en concreto lo que es la provincia de Valencia. Estrenamos rutas en la Safor y la Valldigna. Llegamos a Gandía. El grupo comienza esa misma tarde a cumplir el programa de visitas y actividades que incluye desplazamientos al Raval Morisc y la Vila Comtal de Oliva. Mucha gente mayor, así como yo, que no somos aún tan mayores, somos mayores pero no somos aún tan mayores, pues podemos salir de este viaje y hacer y aparte de eso no es costoso. Con lo que nos gastamos en casa, hacemos el viaje, o menos. También se puede elegir el Camp de Morvedre. Visitas y excursiones guiadas a Canet, Sagunto, Valencia y Requena y, como no, a la Albufera, donde los grupos comen y dan un paseo en barca. Y ha sido una mañana, desde luego, gloriosa, de placer, todos contentos, la risa de toda la gente, nada más de verlos tan felices, pues eso ya creo que es para dar un agradecimiento a la Diputación por haber tenido con la tercera edad este detalle. Nos acercamos a la ruta Costa-Valencia, Valencia capital y pueblos cercanos de la provincia. Un grupo alojado en Cullera pasea y visita el Museo del Arroz de la localidad. Vino mi marido comunicándonoslo y creemos que era cosa interesante porque siempre salimos fuera de España, pues lo más bonito es lo que tenemos cerca, conocerlo. Nos han recibido en todas partes con los brazos abiertos. Por tan solo 86 euros por persona, 5 días y 4 noches en régimen de pensión completa para disfrutar y hacer turismo. Nuestros mayores vuelven a destino con mejor ánimo.